¿Qué tal amigos de Infierno Podcast? Bienvenidos a este podcast a mano, sección donde charlamos con alguien vinculado al mundo independiente. Es un placer para mí charlar con el ideólogo de un movimiento muy importante para reconocer a uno de los máximos ídolos de Independiente. Yo personalmente no tuve el placer de verlo jugar por un tema de edad, pero mis compañeros del podcast y muchos de nuestros oyentes sí, y ni hablar las cosas que me hablaba mi abuelo sobre él. Nada más y nada menos que el poeta a la derecha, Raúl Emilio Bernao. Así que bueno, voy a tener el placer de charlar con el ideólogo del homenaje escultura para el loco, que es Leandro Balducci. Leandro, bienvenido, muchísimas gracias por estar, por tu tiempo y por sumarte a este podcast a mano. Bienvenido a Infierno Podcast. ¿Cómo estás, Alejandro? No, gracias a vos por el espacio, por ayudarnos y acompañando y seguir acompañando esta iniciativa y que, como hacemos de que arrancamos cada día, por lo menos un hincha más se sume y conozca, ¿no?, de esta movida. Bueno, a ver, vamos a arrancar de cero. Contanos cómo surgió el proyecto, quién es Leandro Balducci, qué vínculo tiene con el loco Bernao y cómo se te ocurrió la escultura y también el libro, de ahora el que te voy a pedir más detalles. Te cuento un poco, porque se fue dando casi todo de manera simultánea y a raíz de la buena energía que fue transmitiendo la gente y las cosas que uno fue conociendo en el camino. En realidad todo arranca una mañana, mi viejo fallece en el 2017 y sin saberlo, una mañana de diciembre del 2022 me levanté soñando o pensando, no sé cómo se me vino eso a la cabeza, teniendo en cuenta que había fallecido hace algunos años mi viejo ya. Había que hacer algo por su ídolo en este caso. Yo soy periodista, tenía en ese momento fue la necesidad de decir, bueno, me animo o intento escribir un libro o hacer un trabajo dedicado a Raúl Emilio Bernardo en este caso. Para mí era el ídolo de mi viejo, punto. No tenía mucha referencia del club y eso un poco también le fue pasando a muchos, más allá de los que los vieron jugar, el resto de las nuevas generaciones en donde me incluyo. No hay mucha visibilidad de él como ídolo en el club, ¿no?, cuando vas a la cancha, cuando vas a la sede. Y bueno, arranqué en ese diciembre hablando, primero me comuniqué con la hija de Raúl, con Romina, pidiéndole permiso, contándole la idea y diciéndole, voy a intentarlo porque era la primera vez que iba a encarar, tratar de hacer un libro. Y me dijo, bueno, que por supuesto que estaba súper orgullosa, su mamá también, y que tenía el visto bueno y que le pegara para adelante. Estamos hablando de un momento de saliendo de pandemia, verano 2021 ya, y arranco a comenzar con las entrevistas. El primero que logro comunicarme telefónicamente es con Vicente de la Mata Hijo, que coincidió con Raúl toda esa década del 60 jugando en Independiente, y ahí se produce el primer clic, uno de sus primeros testimonios, le puso muchísima pasión él cuando hablaba de Raúl, y era que a él le da mucha bronca que el hincha de Independiente no valorara, no supiera quién había sido Raúl Emilio Bernardo. Y así arrancaron y siguieron se dando otras entrevistas que aumentaban la expectativa mía de que primero empezara a descubrir que no era el ídolo de mi papá, no era alguien del que hablaba mi papá solamente en la mesa de casa, sino que había sido el ídolo de toda una generación y había marcado una época en el club. Me pasó lo mismo cuando hablé con el Chivo Pavoni, podían dejar de mencionar que era un jugador que nunca más volvieron a ver, algo diferente que pasó en esa década en Independiente y en la historia. Pepe Santoro, el Tano Mircoli, bueno, traté en esa primera instancia telefónicamente de llegar a muchos y por suerte he logrado llegar a la mayoría. Le sumé periodistas de la época para darle este peso objetivo, ¿no?, a esos testimonios. Bueno, Macaya Márquez, Cherky Vialo, Héctor Onesime, que era el director de gráfico en esa época, Alejandro Fabri, Walter Nelson. Bueno, me puedo olvidar, pero la idea era reforzar eso que por ahí el hincha me transmitía y la emoción con que me transmitía que Raúl había sido un caso único para ellos, que lo había marcado a fuego, y hablar con personas de más de 60 y no se lo pueden olvidar. Entonces me encontré con que era un jugador que fue distinto y que está en el top 5, me animo a decir, por lo que dejó en esa época. Primero que tuvo esas actuaciones destacadas, que era la anécdota que vos escuchabas, el partido con el Santos, los bailes a Marzolini, pero era más allá de eso. Él jugó casi toda esa década, salió del club, terminó siendo capitán de ese equipo, fue el primer bicampeón de América de un Independiente, que el libro tiene un poco que ver con eso. De la mano de Bernardo, te invitamos a conocer ese Independiente tan importante. Fue un Independiente que cambió todo. Hasta ahí todos te reconocían hablando con los jugadores, que cuando llegabas a Independiente sabías que tenías que respetar el paladar negro,
porque si a la segunda, tercera jugada ya te iban a reprobar, le pasó a Bernao, que si no le sale bien la segunda, la tercera ya lo empezaban a reprobar. Y es Independiente lo que le suma es la mística copera, esa dosis, que a partir de ahí, a partir de los 70, por ejemplo, cualquier jugador, cuando llegó Bochini, cuando llegó Bertoni, sabían que tenían que ser protagonistas de las copas. ¿Por qué? Porque el de los 60 lo demostró y dejó la vara allá arriba. Entonces es un poco también reivindicar a ese Independiente del 60 que fue el que terminó un poco de forjar nuestra identidad. Ese Independiente le dio el factor copero que hoy todavía lo seguimos preservando con orgullo. Y esto tiene que ver con eso. Muchas veces te dicen, ¿no? Siempre hay crítica en todo, ¿no? Pero en este caso te marcan, dejemos de vivir del recuerdo. Y yo marco algo por ahí muy, muy directo, pero a muchos les encanta usar ¿cómo es? El estampado con las 7 Libertadores, mostrar el loguito, y demás. Bueno, hubo héroes que hicieron demasiado para que hoy tengas esa camiseta tan linda o ese merchandising hermoso con las 7. Bueno, tiene que ver con eso, con preservar la historia, preservar a nuestros ídolos, a nuestros símbolos. En este caso, bueno, hacemos foco en Bernao porque es la historia que a mí me inicia, como me preguntaba recién el vínculo, y se fue dando. El libro es lo primero que arranca, ¿no? La investigación, este trabajo que te estoy mencionando, y paralelamente, mientras generé 2 espacios en redes sociales, homenajeándolo en el día a día, ¿no? En @locobernao, y ahí se empieza a producir otro disparador que se empiezan a llegar mensajes todos los días de hijos, de nietos y de mismos hinchas que lo han visto. Entonces vos veías que había muchos hinchas o sea, Raúl no lo habían olvidado, el hincha no lo olvidó nunca. Pasó algo después de la muerte de él en 2007, que el club de alguna manera no lo siguió teniendo presente en algunos acontecimientos, algunos recuerdos, pero el hincha, eso no hay duda que es incluso el que está movilizando toda esta reivindicación de alguna manera de Raúl como ídolo. Entonces a partir de ahí se produce primero la posibilidad de hacer el proyecto de renombrar la platea Bochini por el nombre de Raúl Emilio Bernao. ¿Por qué la Bochini? Porque consideramos que al tener ya el estadio, su nombre, además la cancha, y sentíamos que estaba esta energía y este pedido también del hincha que se fue multiplicando y bueno, nos permitió incluso el año pasado que me pude acercar hasta la sede con el proyecto, con la solicitud, en ese momento las casi 4.000 firmas que era solo virtual, porque bueno, tengo por ahí una desventaja de al no vivir allá, cuesta todo un poquito más, pero bueno, uno lo va haciendo en el día a día y se van dando algunas cuestiones. Así que ese fue un proyecto que se presentó, que también esperamos, teniendo en cuenta, respetamos todos los contextos institucionales, que fueron casi todos los estados en los que hemos pasado desde que arrancamos con esta movida de Raúl Emilio, y yo creo que en algún momento eso va a ser tenido en cuenta y por lo menos se va a analizar, y el hincha lo sigue transmitiendo en las redes, esas ganas de que tenga su lugar en el estadio. Incluso hay una historia que me la dijo su hija y casi yo no la sabía, es que hoy Raúl descansa en el césped del Estadio Libertadores de América, fue su pedido, su último deseo, y buscando, investigando, no hay casos de ídolos argentinos, de ídolos de equipos de fútbol que estén descansando, o sea, que tengan ese símbolo, ¿no? De decir, bueno, quiero seguir donde fui feliz, donde la verdad que, bueno, en este caso le hizo feliz a muchos hinchas. Así que es un dato que habla un poco del sentido de pertenencia a Raúl Emilio, que fue hincha, que su papá había sido arquero de Independiente, que era fanático de Independiente y terminó yendo a la cancha siempre. Y a partir de lo que fue la presentación del proyecto de la platea, viene esta tercera iniciativa que tiene que ver con la realización de un busto homenaje, también de Raúl Emilio Bernao. Y bueno, acá arrancamos tímidamente como todo lo que uno puede ir haciendo a través de las redes sociales y no teniendo un respaldo de decir, bueno, esto lo tiro en un gran medio y sale por todo lado. No, bueno, es un trabajo más prolijo, que está bueno, a mí me encanta porque es mucho más artesanal, porque me permitió conocer, como en este caso, a personas como vos que tenés ese ida y vuelta en el WhatsApp que está bueno, si no se daría. Tiro una publicidad, tiro algo que explote y no tenés el día a día o las charlas con los hinchas, que es la familia Independiente. Eso también lo que me está mostrando esta movida de Bernao es eso. Independiente es familia, y el busto homenaje también tiene que ver con eso. Arrancamos en marzo del año pasado, o sea, pasaron 14 meses hasta lograr el objetivo, pero bueno, a través de distintos sorteos, gente que se copó
o locales que me felicitaban algún premio, un hincha que decía, bueno, yo tengo un mate, hago mates independientes, bueno, era todo así, todo a pulmón, y eso es el significado que tiene, o sea, uno lo valora mucho más, el hincha ahora está esperando que venga la parte más linda, ¿no? Llegamos al monto que nos faltaba para completar ya el dinero, ya habíamos logrado el año pasado hacer un envío de dinero que permitió empezar con el moldeado de una base del busto, que es lo que ya tenemos para que la gente lo vaya viendo. El otro día hablé con el escultor, que es Matías Fernández, que es rosarino, que vive allí, que hizo un trabajo enorme con el Patón Baus ahí en el predio de Arroyo Seco, y fue un poco lo que lo vimos y nos encantó. Y bueno, nos decía que ahora va a empezar a trabajar en lo fino, en lo que es esa escultura en miniatura, este busto homenaje, y una vez que ya está el fino, que ya se definen los rasgos, se definen detalles, incluso hay cosas simbólicas lindas con el 7, bueno, hay un montón de cosas. Una vez que ya se define eso pasa, no soy técnico en el tema, pero es un relleno que lleva un par de meses al tamaño real de la escultura. Bueno, nosotros paralelamente estamos ya trabajando con la dirigencia con tiempo justamente, la idea es que tenga su lugar en el estadio, que sea parte incluso de las visitas guiadas, de todas esas movidas que están buenas para que los más chicos, que sea un disparador, como es cuando uno ve la tribuna Pavón y ve la tribuna Pepe Santoro, que siempre hay un nene o hay un que te pregunta, ¿y quién fue Pepe? ¿Y quién fue el Chivo? Bueno, queremos que el gusto sea eso. ¿Quién fue Raúl Emilio? ¿Quién fue el Loco? Y se da también esa cosa hermosa que es los más grandes contándote a los más chicos de su generación, eso que tiene el fútbol y que tiene Independiente, que es algo hermoso. Vos sabés que con el tema Bernao me pasa que toda la gente, yo creo que más 50 o más 60 años, incluso motivo los muchachos que hacen conmigo el programa, nombran el 11 ideal histórico de Independiente y siempre está el loco Bernao. ¿Por qué no tiene a lo mejor o no tuvo tanto reconocimiento? Porque las nuevas generaciones generalmente conocen a Bochini, ponele, o a Pepe Santoro que lo ven ahí, o al Chivo que lo ven. Perdón, hay mucha gente que no conoce cómo jugaba Bernao, quién fue Bernao, además de otros ídolos, ¿no? Como Pancho Sá o Semenewich, que falleció hace poco. Y bueno, la verdad que es un proyecto muy lindo y que se reconozca a los que hicieron grande Independiente, porque Bernao también fue primer ganador de Copa Libertadores. Las primeras dos, Bernao integró ese plantel, ¿no? Sí, aparte a mí, yo no tengo respuesta a eso, pero me lo pregunto casi todos los días porque me llama la atención cómo a través de las redes sociales, ¿no? Cómo escriben hinchas de otros clubes diciendo que admiraban a Bernau, que iban a la cancha Independiente a verlo cómo jugaba el loco. Sigo encontrando testimonios, bueno, ayer publicamos uno de Ángel Labruna hablando en ese momento de que era el mejor win que había en el país en ese momento. Hay testimonios de Pelé. Hay una frase muy linda que salió en una revista en ese momento, que Pelé era muy fanático de los jugadores argentinos y decía que por el único que pagaría una entrada era por ver a Bernao, a ese nivel. Admirado por Bertón, incluso cada vez que él puede hablar en algún medio y le preguntas por su primer ídolo, lo menciona Raúl Emilio, y una anécdota de cuando él era chico va a la cancha con su papá y justo se lo cruzan a Raúl y dice que Raúl le toca la cabeza, lo acaricia como a ese niño y dice que ahí me sentí en el cielo, porque era mi ídolo que me estaba... y Bochini, no sé si te acordás, en esa época de pandemia arrancó un juego en Twitter en donde jugadores tenían que decir 4 exjugadores que a ellos le habían influenciado o por los cuales ellos después se dedicaron a jugar al fútbol o amaron el fútbol. Y lo llamativo de esto, que ahí yo dije, bueno, no, fue grosso de verdad. Bochini nombra a sus 4 referentes, lo nombra el loco Bernao, y cuando Bochini le pasa posta a Bertoni lo nombra Bernao. O sea, estamos hablando que más allá de lo que generaba en ese momento en el fútbol argentino, dejar el legado en otros jugadores, Pepe Castro, campeón con Libertadores en Argentinos también, Antonio Alzamendi, bueno, todos traté de ir rastreándolos, y están en los testimonios en el libro, para graficar un poco lo que era Bernao, ¿no? Era un ídolo que trascendió la camiseta, y por eso la pregunta, ¿por qué en Independiente no lo vemos o no lo veíamos viendo así? Incluso, bueno, cuando fue la presentación del libro, son cosas que yo veía inalcanzable o más allá de poder haber ido alguna vez a la cancha o varias veces a la cancha, tenés todo como que lejano, y cuando lo alcanzás son sueños. Lo de la presentación del libro fue algo así, fue haber estado en la sede, rodeado, sentado al lado de Pepe, con el Chivo adelante, con el Polaco,
con el Tano, con Pancho Sá, como decías, bueno, primero es otra señal, ¿no? El amor que le tienen sus ex compañeros habla de lo que fue él, no solamente adentro, sino afuera de la cancha, me refiero a Raúl Emilio. Y ese día, a eso voy, Romina, su hija, me decía eso, que primero que se sentía, decía, el amor que le tenían a mi papá en el día a día era impresionante cuando estaba vivo. Venían a mi casa, venían los hinchas y iban juntos a la cancha con mi papá, salíamos a la calle y Raúl, locos, una foto, no sé. Y se murió y yo dije, o se murieron, me decía, se murieron todos los hinchas que lo querían a mi viejo, o siguen estando en algún lado. Bueno, están. Y lo más lindo que mi caso particular, lo que hizo mi viejo conmigo, lo hicieron un montón de papás y abuelos, de dejar la semilla Bernau en otros hinchas, y bueno, esto está bueno porque está como canalizando, ¿no? Esos lindos anécdotas, lindos recuerdos, aparte tiene que ver con eso, ¿no? A muchos les pasa eso, ¿se acuerdan cuando su viejo lo lleva a la cancha a ver a Bernau? Y es algo hermoso, es eso que transciende un club. La pasión y el amor que te da el fútbol, ¿viste? Es algo que si no te gusta no lo puedes explicar, tenés que estar ahí metido, porque yo a veces veo un partido, no sé, Independiente de 2002, y me pongo a llorar, pero no porque salió campeón Independiente, porque me acuerdo que estaba con mi abuelo, con mi Tal cual. abuela, con mi mamá, ¿viste? Entonces te acordás y bueno, lo mismo pasa con esta gente, ¿no? Que le pasa los momentos felices que vivió a sus hijos o a sus nietos, y al volver a verlo como que es volver a estar ahí de nuevo, ¿viste? Es una cosa que es una cosa de locos. Te voy a desviar un poquito de la parte histórica y te voy a traer un poquito de la parte, digamos, entre comillas, técnica de la escultura. ¿Para cuándo tienen planeado que esté? Mira, yo te voy a contar lo que uno o deseamos desde este lado, que por eso lo queremos trabajar con tiempo, y yo la verdad que hasta el momento me siento con un acompañamiento permanente. Desde el inicio que la gente de la Subcomisión de Cultura se comunicó conmigo para el libro, sin conocerme, yo soy socio e hincha, pero nada más, como te decía, no vivo allá. Y a mí eso fue la verdad una linda señal, que me sentí como hincha independiente, que me estaban abriendo las puertas del club, ¿no? Me mandan un mensaje, me dicen, contá con la biblioteca, que había estado un montón de años cerrada, una biblioteca histórica que había sido referencia en toda Avellaneda, y me dicen, vení, presentalo ahí. Y yo, bueno, ya era algo hermoso. Entonces como que siento el acompañamiento que se viene dando también con la escultura, ¿no? La otra vez nos facilitaban esta camiseta que yo necesitaba como un premio importante a nivel simbólico, ¿no? Para decir, bueno, vamos con las rifas que faltan, y también me facilitaron eso. Entonces yo siento que, por eso trato de hacerlo con tiempo, ir trabajando en conjunto, decir, bueno, la idea es que esté en el estadio. La otra vez me preguntaban, bueno, ¿cuánto más o menos va a estar? Y se habla de 4 o 5 meses. El sueño, el 5 de noviembre es el aniversario del nacimiento de Raúl. Así que sería ideal decir, bueno, se inaugura en ese momento tan emocionante, tan particular para la familia, para los amigos, para los hinchas. Sueño con eso también, que ese día aquellos que colaboraron y aquellos que no puedan estar, por eso hablaba de la familia independiente, que no sea un acto chiquito, me refiero a que sean pocos porque uno invita a los que Claro, el no, grupo, el círculo que íntimo. tal cual, que sea abierto, y aquel que lo vio y aquel que lo disfrutó y diga, bueno, voy, quiero estar con el corazón ahí acompañando a Raúl donde quiera que esté, y está la familia independiente en ese tipo de acontecimientos. Mi deseo y mi sueño es ese, Alejandro, te digo la verdad. Y vamos a trabajar en ese sentido, por eso tratamos de generar un espacio en WhatsApp, un grupo con aquellos que han colaborado, como si hay una novedad de la escultura, si recibo una foto con una actualización, porque quiero que ese día tratar de invitar a todos los que han sido parte, y no quiero estar solos, en el sentido, quiero estar acompañado y que estemos todos los hinchas viendo, mirá lo que logramos, porque esto es un logro del hincha. El otro día, sin dar nombre, obviamente, un señor me mandó un cuento que él había escrito y que hablaba de su infancia, que hablaba del loco, de por qué usaba la 7 en el potrero él, que lo quería imitar, o sea, así todos los días y de cualquier parte del país. Eso ya sabemos que Independiente es federal, pero el ídolo en este caso, de Córdoba, de Salta, bueno, en el caso del libro que me piden a veces de provincias, dejó huella de verdad y en el corazón. Eso tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? La pasión y lo que ha marcado en las historias en cada infancia, por encima es una edad muy, muy particular en cada uno, ¿viste? Cuando por ahí no han sido grandes jugadores, pero uno tiene ese ídolo, ese recuerdo de cuando vos tenías entre 7 y 14, 7 y 13, esos jugadores que vos te marcaron porque era el momento que vos como que tenés un amor profundo, un amor
distinto con el club, no sé, como inocente, te entregás. Y bueno, con el loco pasó eso y hoy gente que decía, no, te quiero, no sabes lo que fue el loco, y todo coincidiendo con esto, ¿no? Que no veían que se reflejara eso en el club, entonces vamos a acompañar y vamos a llegar. Sí, o sea, me retrotraigo a la época que era chico y o sea, los que jugaban en esa época para mí eran superhéroes, ¿viste? O sea, era una cosa que vos decías, fue, eran ver un jugador, bueno, ahora capaz que no me pasa lo mismo, una por la calidad de jugadores que hay ahora en la actualidad, otra a lo mejor también por la edad que no somos tan chicos como antes, pero sí, para mucha gente eran superhéroes y eran ídolos y me acuerdo la época de los póster, ¿viste? El póster en la pieza, ¿viste? Era una cosa de culto que se le hacía al club y a los jugadores, ¿no? Y encima, Alejandro, la cercanía que había en esa época del super jugador, por decirlo de alguna manera, el tipo que, no sé, Raúl salía en tapa del gráfico el lunes y el martes estaba caminando por Sarandí, en su barrio, estaba tomando mate en la esquina con los amigos, con los vecinos. El otro día me decía uno, no lo volvían, no le pedían autógrafo, porque era normal verlo, o sea, vos lo veías todo el tiempo. Bueno, en esa época se iba caminando a la cancha, los jugadores iban caminando con la hinchada, y después, bueno, como decís vos, no era el fútbol industria de hoy, pero era un fútbol espectáculo donde había canchas llenas, que había revistas, bueno, lo que le jugó en contra y que juega el contra a Raúl tiene que ver la falta de videos y la falta de material audiovisual. Hoy justo se cumple aniversario de lo que fue para muchos, dicen, la mejor actuación de un jugador independiente en la doble visera, que fue el 3-2 a Boca, dicen el baile a Marzolini y el baile a la defensa de Boca, que muchos me dicen, aparece ese video, que bueno, la familia me decía que hubo un incendio en Canal 7 que perdió un montón de material de ese momento del fútbol argentino. Me dice, si aparece ese video, olvídate, el estadio se llama Bernao, me dicen, a ese nivel. Pero en el sentido de que le falta eso le juega muchísimo en contra en lo que vos decías de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces uno trata de buscarle la vuelta con las redes sociales y jugar con eso, con la foto. La familia me está ayudando un montón, porque le digo, busquen, ayúdenme, porque en internet no hay, justamente porque no había reconocimiento, no era una persona que se hizo foco. Entonces estamos buscando, ellos, por suerte, la hermana, que le mando un beso grande a Alicia, una persona muy grande, pero que tiene todos los recortes de su hermano cuando jugaba. Entonces, como que ahí hay un laburo de la familia que me está ayudando un montón y tiene que ver con esto, que no va a terminar, como no terminó cuando se publicó el libro, no va a terminar cuando se inaugure la escultura. La idea es seguir homenajeándolo, en este caso a través de las redes sociales, como siempre, como se lo merece y como merecen un montón de ídolos independientes, ¿no? Porque tiene que ver con preservar algo tan valioso como es para nosotros, que es la historia de La Roja, es nuestra armadura. Al respecto de lo que me decías vos del material audiovisual, que obviamente por la época no hay tanto ahora, lo que sí se difundió hace poco, hace unos años a lo mejor que yo había visto, es de un partido en la final con el Milan, con el Inter, que en cancha del Real Madrid, que le habían anulado un gol a Bernao, que eso podía significar la primera intercontinental, ¿no? Y qué injusto, ¿no? Porque hubiese sido ya coronar todo, no le faltaba nada, solamente le quedó pendiente esa, que fueron las dos finales con uno de los mejores Inter de toda la historia, ¿no? No, ni hablar, eso era lo simbólico, ¿viste? Vos decís, y encima estaba filmado. El otro día me apareció en esto, porque uno por ahí tiene que buscar hasta en YouTube, pero en transmisiones por ahí italianas, ¿no? Porque acá hay poco, y encontré la otra toma, en realidad la que no se veía el offside, la que vimos todos era la del offside justamente, y el otro día encontré una toma del otro lado, pero como decís vos, primero el marco en el Bernabéu, el público español alentando a Independiente, un Independiente que no se rindió, lo llevó a los 120 minutos, ante un Inter que después con el tiempo, hace un par de años, sale a la luz y se confirma el tema del dopaje, que ellos te decían, nosotros no daban más y de golpe después del entretiempo salieron, o después de la larga salieron como máquinas. Y habla de una generación, por eso te decía, es Independiente del 60 que lo combina todo, ¿no? Eran muchos chicos del club que eran hinchas del rojo, como también Mura, Acevedo, Pipo Ferreiro, y lograron lo que soñaron como jugadores y pusieron a Independiente en un lugar que no lo pudieron bajar a más. Esa es la realidad también. Era el partido, era la noche para consagrarlo de Raúl, y hace poco apareció un video que también no lo había visto nunca, que lo publicamos, que también es simbólico, que fue un gol que hace Raúl para la final de la Libertadores
no la de Chile con Peñarol, sino la de local en Avellaneda, el 1-0, que también abrió la serie porque era un partido dificilísimo, y muchos después me escribían, me pensé que la jugada era distinta. Claro, lo que tiene lo audiovisual es eso, la fidelidad de lo que fue el momento. Así que bueno, uno va tratando, a veces aparece algo y nos sorprende. Ni hablar. Una de las últimas, como para ir cerrando y liberándote, y agradeciéndote siempre la buena onda y la predisposición. La idea es que la escultura, una vez finalizada, esté en el estadio. O sea, ¿lo charlaste eso? ¿Lo pudiste charlar con la dirigencia? ¿O cuál sería la idea? Sí, lo que nosotros de este lado tiramos como idea es esa, que sea en el estadio, no sé en qué espacio. La idea es que pueda hacer visitas, por eso te decía lo de las visitas guiadas. Yo sé que se está haciendo muy seguido eso, donde van las peñas, o a veces van hasta alumnos de escuelas, que tienen que ver con un poco el significado de la escultura, o los días de cancha, por supuesto, los días de partido. Como está la bocha, que esté ahí en un sector, la idea es que sea al aire libre, también puede ser en un lugar cerrado, pero ahí se limita bastante el tema del acceso, la visibilidad, o la gente se pueda sacar una foto, pero sí, sí, no sede, sino estadio. Eh, Súper contento y agradeciéndote la iniciativa que tomaste y como te digo, a lo que llegaste, porque arrancaste así de cero de la nada y estás logrando un reconocimiento nunca visto para uno de los máximos siglos de Independiente. Así que de mi parte como hincha yo te doy las gracias por mí, por en realidad toda mi familia que lo pudo ver jugar, como te digo, mi abuelo me hace acordar a esa época y bueno, la verdad que estoy muy feliz y cuando me comentaste que se había completado la parte esta, la verdad que me puse muy contento porque como te decía al principio, entre tantas palias, siempre te desayunás una mala, desayunarte una buena y una muy buena como esta noticia, la verdad que me pone muy contento y yo de mi parte de hincha te agradezco por todo esto que hiciste y es un reconocimiento muy importante y te repito, te agradezco toda esta iniciativa tuya. No, no, yo tengo que agradecerte a vos, Alejandro, porque no solamente por el acompañamiento y la colaboración, eh, porque para mí es súper importante con lo que decía al principio, ¿no? La distancia, no conocerlos, no poder ir a la cancha y decir, bueno, a ver, empezás a conocer a periodistas, a colegas. Me pasa acá, uno tiene su familia de colegas, pero eso era algo que era, bueno, cuestión que te conozcan, que te escriban, y bueno, cada uno que me escribe para mí es un montón, y por eso, Alejandro, desde un primer momento te pusiste a disposición, y cada espacio que uno pueda contar la historia de Raúl y contar las iniciativas que llevamos adelante, está bueno porque le llega a más gente, a más socios, a más hinchas, y es la idea. Perfecto, buenísimo. Yo de mi parte me comprometo con todos nuestros oyentes y seguidores. Si esta nota, si esta entrevista llega a los 100 likes, los 100 me gusta, vamos a sortear en vivo, como siempre en el podcast, un libro del Loco Bernao, ahí, del compromiso de Infierno Podcast. Leandro, muchísimas gracias. Un placer esta charla, la verdad que quedé muy contento. Como te digo, gracias por la predisposición y la buena onda. Y soñemos con que nos podemos ver el día de la inauguración de la cultura, o sea, apuntemos alto. Obvio, eso. Y bueno, este es el mínimo homenaje que le hace Infierno Podcast al Loco Bernao, a comparación de lo que él nos dio a nosotros, ¿no? Gracias, Leandro. Gracias, Ale, un abrazo grande. Un abrazo para vos. Chao, chao.